Bueno, muy bien. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué momento estás viendo este video, pero seguimos con este espacio, continuamos con este espacio que lo llamamos Nexo Talks, donde lo que buscamos, como venimos diciendo, es llevarnos al plano personal y nuestra experiencia con lo espiritual desde ese lugar. Así que hoy tenemos un invitado, a ver, no sé cómo describirlo, pero yo diría que es de, de lujo, diría, ¿no? Les cuento un poco por qué digo que es de lujo a Patricio, les voy a hacer un pequeño raconto de todo las grandes cosas que hizo, y el resumen que voy a contar creo que le va a quedar muy chico, pero es importante que ustedes lo conozcan y después nos va a contar un poco más también. Bueno, en principio Patricio de Saint, digo bien tu apellido, ¿no es cierto? De Saint. Eh, Primero que es un destacado profesional que acumuló mucha experiencia en el mundo de los medios y la comunicación. Estudiaste en Harvard, por lo que vi, estudiaste en Columbia también. A lo largo de tu carrera, fuiste director de la Gaceta de Tucumán, un medio importante en la provincia, y aparte fuiste vicepresidente de la agencia de noticias DIN, que también es algo muy importante en tu carrera. También ha sido pionero en proyectos innovadores como el desarrollo de revista dominical que competía con las principales publicaciones nacionales, Frecuencia Net, seguramente muchos de los que están viendo este video por ahí recuerdan, un sistema revolucionario podríamos decir, de selección musical. Además de estudiar dirección de cine, produjo una película galardonada internacionalmente, que después por ahí nos contó un poquitito. Actualmente, Patricio ha logrado consolidarse como un referente en redes sociales. Si no lo vieron todavía, él nos va a contar un poco, pero ya está partiendo en redes sociales, con más de 1 millón de seguidores. Sus videos enfocados en el apoyo a padres y madres han alcanzado una audiencia global superando los 10 millones de visualizaciones en los últimos 2 meses. ¿No? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Con las datas. Perfecto. Además, dicta cursos y organiza reuniones mensuales con familias de diferentes países, ofreciendo herramientas prácticas y basadas en su experiencia personal para mejorar las relaciones familiares y la crianza de niños y adolescentes. Ok, hay de todo, pero a mí me gustaría, porque acá vos, digamos, a mí me gustaría partir de lo último que estás haciendo, porque estás impactando de una manera tremenda en las redes sociales con esto de dar herramientas a los padres, incluso a los adolescentes también, ¿no? Con su relación con los padres. Eh, si quieres, partimos de ahí y después lo conectamos también con tu infancia, digo, pero ¿cómo llegaste a eso hoy, digamos? Después de toda esta trayectoria que contamos recién, ¿cómo llegaste a esto? Estoy en las redes y estoy ayudando a padres y a hijos. De la manera menos esperada, ¿viste? A veces uno tiene situaciones en la vida que dicen, uy, esto también me va a pasar, acá también voy a recibir un golpe. Uno viene 70 años en un país muy especial como es la Argentina, donde ha vivido de todo. Y una de las últimas cosas que me pasó más dura fue que tuve un desprendimiento de retina. Eso significa que de golpe uno queda ciego, pero de golpe es de golpe, en 5 minutos. Estás lo más normal y de pronto aparece un hilo negro dentro tuyo, que es un derrame de sangre, que a veces es más grande, y lo que termina pasando es que empezás a ver como si vieras a través de un vidrio empañado. No ves nada, directamente no ves nada. Tremendo. Con lo cual yo dije, algo tengo que hacer. Yo venía pensando en algo, pero no me animaba. Había algo que necesitaba como un desafío interno. Y algunos de las personas con las cuales tengo relación a través de mi fe en la iglesia, se enteraron de esto y empezaron a orar puntualmente por este tema, a ver qué hacía. Y yo sentí un profundo llamado a hacer algo. Y dije, ¿qué tal si empiezo a hacer grabaciones? Perdón. ¿Qué tal si empiezo a hacer grabaciones? Con un teléfono muy sencillo, con este teléfono muy, muy sencillo, Sí. poniéndome así y diciendo, contando un poco mi experiencia, y empezó el canal como un canal para hijos o para padres separados,
y para hijos de padres separados, que es mi experiencia. Yo claro, soy hijo de padres separados y a su vez me separé y me volví a casar, pero viví todo el trayecto y el desorden que es no tener la menor idea qué hacer cuando uno se separa, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal, qué debo hacer, qué no debo hacer? Y mi canal empezó a crecer de a poquito, me llamó la atención mucho, y estaba mirando que en el mes de marzo del año pasado, tenía unos 30.000 seguidores entre los dos canales. Y de golpe empezó a estallar. Empecé a hablar más puntualmente a los papás y a las mamás, y empecé a tener un nivel de seguidores muy impresionante y empecé a recibir mensajes de distintas partes del mundo, cosa que yo no esperaba. O sea, que una tragedia se fue transformando en algo maravilloso, maravilloso, y que creo que es cuando lo sobrenatural aparece, cuando de verdad aparece quién sos, ¿no? claro, Alguien en mis años de terapia me dijo, vos necesitas perder todo lo que tenés para saber quién sos, ¿no? Y tuve una crisis económica muy fuerte, más esto, y empecé a descubrir que parece que tenía sentido mi vida a partir de los 69 años. Antes también, pero era otra cosa. Yo antes me vestía de claro. importante y andaba vestido de importante, me sentía importante y de verdad lo era. Y ahora no me importa, ahora uso un gorrito blanco, que es esto, Eh, que es con tu, el cual mis tu marca seguidores, distintiva, podríamos decir, en las redes mi sociales. marca registrada, con lo cual mis seguidores saben que soy así y algunos se Claro, sorprenden cuando dicen, ah, sos pelado, sí, desde los 22 años. Así que para mí es claro, parte de mi identidad, ¿no? claro. Y ahí, Ahí, sí, sí, te sí, escucho, perdón. perdóname que te interrumpí justo, No, al pero contrario. este, no, porque como acá, digamos, la idea es un poco llevarlo para las cuestiones espirituales, estaba pensando, digo, qué bueno, qué lugar, vos contaste de varias experiencias negativas en la vida, pero vamos a concentrarnos en esta última, después vamos a volver a las otras, si querés. Pero, ¿qué lugar tuvo o jugó, qué papel jugó lo espiritual en este proceso de transformación personal? Único, único. Si no hubiese tenido conciencia, por un lado, de algo superior a mí, que tenía todo bajo control, en medio de un caos enorme, y no haber trabajado mucho en mí como persona durante muchos años, probablemente hubiese terminado tirado en una cama, deprimido, mal, diciendo, uy, ahora encima esto. Y me pasó exactamente lo contrario, hubo un fuego interior que dije, esto que yo sé, lo tengo que contar, no es para mí. Esto que me pasa no es Claro, para mí. Y me acordé de Borges en un momento determinado, que él dice que uno de los mayores miedos que tenía, le decían, la muerte. No, no, dice, yo no tengo miedo a la muerte, tengo miedo al cuento que van a hacer de mí, de quién era Borges, y no van a conocer al verdadero Borges. Y creo que claro, las redes lo que permiten es que te conozcan de verdad quién sos. Y lo que apareció en mí es una claro, persona que tenía mucho para dar y yo no lo sabía. Y que además muchas mamás y muchos papás estaban necesitando escuchar esto, porque uno no sabe, claro, de verdad uno no sabe a quién tiene que hablarle y qué tiene que contar. Pero es la devolución la que te permite saber dónde está uno parado. Y lo más fuerte de esto para mí fue que nunca, 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 siendo absolutamente optimista, que yo me imaginé que esto iba a pasar. Nunca. De verdad que no. pero vos en algún momento de tu trayectoria profesional, por todo lo que estuvimos haciendo el raconto recién, ¿había algún tipo ya de predisposición o actitud personal hacia aconsejar, ayudar a otros? ¿Había algo Sí. de eso o es algo que descubriste y dijiste, ah, acá hay algo que no sabía que lo No. tenía? Empecé a notarlo cuando mis hijos eran adolescentes y me traían a sus amigos a que hablaran conmigo. Yo eso me Ah, llamó la bien. atención. Dije, los amigos de mis hijos me están trayendo a sus amigos que no pueden hablar esto con sus padres. Dice, pero háblalo con mi viejo. Ah, bien.
Entonces empezaron a traer. Después hicimos con ellos un programa de radio, en una radio que se llamaba, bueno, no me acuerdo, el título era Encuentro. Y la idea era ir al aire, ellos dos y yo, tengo dos hijos y yo, a preguntarme lo que quieran al aire o a señalarme lo que quieran como papá al aire, Qué en bueno, en una cosa muy espontánea. Y llegamos a tener una audiencia muy interesante. eh, y lo que más me llamó la atención a mí fue la cantidad de papás que empezaban a contarnos y mamás que empezaban a contarnos al aire las cosas que le pasaban. Empezamos a entrevistar gente muy conocida en ese momento, que también nos contaban al aire sus historias y qué sé yo. Así que tuvimos como una especie de camino de poder compartir esta relación, que no es fácil, claro, porque la relación entre hijos y papás no es fácil, porque uno no quiere repetir en la vieja escuela de los gritos o los castigos, claro, claro. y empezar a entender la diferencia enorme que hay entre disciplina y castigo. Buenísimo. Y Y cómo fue esta experiencia, digamos, cómo esta experiencia radial que fue acá en en Buenos Aires, en Capital? Buenos Aires, Buenos en Aires, Buenos ok, Aires, en un ok, programa, en una radio de Capital Federal, que ahora no me puedo acordar el nombre, una radio chica que recién empezaba, una FM chica, importante, profesional. Ahí iban personajes como Enrique Sebach y otros más, había periodistas de primera línea. em, y empezó a crecer, y en un momento determinado, bueno, por distintas claro, actividades dejamos de hacerlo. Pero fue una experiencia muy linda, ¿no? Pero esto fue lo que me empezó a llamar la atención, porque yo no quería repetir la historia que había tenido con mi papá y mi mamá, que hicieron lo que pudieron, en la forma que pudieron, como entendieron que era la educación. Pero cuando yo entendí la diferencia entre disciplina y castigo, fue como un clic dentro mío. Me llevó tiempo, claro, pero entender que la disciplina es una guía y el castigo es el grito, es el poner en penitencia a los gritos, es el salirse de uno mismo, empecé a entender los valores de lo que significa una guía, ¿no? Y claro, entendí un pasaje en la Biblia que dice que Dios al que ama disciplina. Y yo lo pegaba con el castigo. Decía, pasan cosas duras porque Dios nos ama, entonces necesita que nos claro. pasen cosas tremendas. Sí, Y sí, sí, la disciplina es la guía, es guiar. Nosotros hacemos cosas que nos autolastiman. Y Dios claro, todo el tiempo está tratando de decir, con este barro que estás rompiendo en pedazos, vamos a tratar de hacerlo de vuelta, pero claro, guiándote. Te voy a explicar por qué te está pasando lo que te está pasando. Te voy a explicar por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué te estás dañando como te estás dañando. Y cuando entendí ese concepto de que Dios guía y no castiga, se me claro, terminó olvidando por Dios. Y Dios se transformó en maestro, en un consejero, en un claro. líder, Sí. un mentor. Qué bueno que lograste rescatar ese acercamiento, digo, porque me da la sensación, o la experiencia también que tuve, que de alguna manera la asociación de Dios con el castigo, este, en una parte muy importante de las religiones monoteístas también, es un tema. Eso no quiero hablar de los cristianos solamente, sino en general los monoteístas, está el Dios que castiga, ¿no? Este, y no el Dios que nos ayuda a construir una persona, ¿no? Una personalidad, un carácter. Ese era el concepto que estaba buscando, el carácter. El carácter que se da a través de la disciplina, ¿no? Del, del ida y vuelta con la realidad, con el contexto, con los momentos que vivís, cómo el carácter, en definitiva, es cómo enfrento esa situación, eh, cómo la hago, cómo la sobrepaso, ¿no? Entonces, Mm, construir ese carácter lleva a veces situaciones difíciles, complejas, y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de construcción del carácter. Yo creo que, no sé si te acordás la historia de José, que los hermanos lo tiran en el pozo, ¿no? Este José que era muy engreído, porque uno lee la historia, era un poquito engreído, pero esa construcción del carácter que logró a través de todas las malas experiencias que tuvo, no tenía que ver con, como bien decís vos, y yo coincido con vos en este caso, no es un castigo, es, mira, tenés,
estás pasando por esto. Y acá hay una construcción muy fuerte del carácter, ¿no? Y después, bueno, está la otra situación de que a veces estás en el fondo, y bueno, ¿quién está en el fondo? Cuando tocas ¿quién está en el fondo? En el fondo, ¿quién está ahí? Está Dios, ¿no? Pero bueno, son también experiencias personales. Pero volviendo un poco a tus, a tus cuestiones personales con lo espiritual, digamos. ¿Cómo nace esto, tu relación con Dios y con lo espiritual en tu infancia? ¿Tenés algún recuerdo en qué momento sentiste esa necesidad o tomaste conciencia o buscaste a Dios? ¿Cómo surgió eso? Buena pregunta. Yo de chiquito, no, digamos, vengo de una familia de origen católico, pero no practicante, ¿no? Pero de chiquito había algo que a mí me gustaba mucho, que era el Padre Nuestro. Yo lo pensaba de noche, ¿no? Lo masticaba. Padre Nuestro, nuestro, es de todos, ¿no? Que estás en el cielo o en los cielos. Era una pregunta que me hacía cuando, ¿cómo es la oración? Y iba reflexionando sobre eso y después me alejé por cosas que no, que me dolieron de mi, de mi formación religiosa, me dolieron mucho. eh, y me alejé pero completamente, completamente, me fui lejos. Y de verdad, en un momento terminé agnóstico y sospechando que si Dios existía, no me interesaba mucho. De verdad, no, no me Claro, interesaba mucho. has Eh, dolido. sí, como, como desilusionado, pues, yo no tenía nada que ver con esto, ¿viste? Pero sí cosas que yo veía de nuestra humanidad. Hay algo que yo aprendí desde hace muchos años y desconfío del bueno y noble. Del que dice, yo soy una buena persona, no porque yo, no, pues yo fui un buen papá o yo fui una buena mamá, desconfío. Yo espero que los hijos digan que sos un buen papá, espero que Claro, los hijos digan que sos un buen mamá o que tus hijos te traigan sus amigos para que vos les hables a ellos. Entonces decís, bueno, evidentemente voy bien, voy por un buen camino. Y empecé a desconfiar de toda persona que se decía a sí misma buena y noble o se mostraba buena y noble, y sobre todo de los que te sacuden la espalda, los que te golpean la espalda. Dices, ¿cómo estás en la espalda? Porque después viene el cuchillazo y de eso tenés que estar atento, ¿no? Lo cual no significa que uno deje de ser en alguna área, en algún sentido, manso, ¿no? Como era Moisés. Moisés que había sido formado para ser faraón, o sea, rey, emperador, y que iba a ser probablemente el próximo emperador. Te pasan una serie de cosas y Dios dice que él es un hombre manso, pero en ningún lado dice que es un hombre ganso. O sea, no deja de ser manso, pero no es tonto. Y hay una claro, idea de que ser cristiano significa ser manso y tonto, y son dos cosas diferentes. claro. Entonces, lo que aprendí, o lo que estoy aprendiendo, primero es a desconfiar de eso. eh, Siempre doy oportunidades, pero también hay algo que el Espíritu de Dios nos enseña, que el Espíritu Santo nos enseña, que se le llama intuición, que es esa voz interior que te dice, ojo, ojo con esto, ojo, o con esta Intuición, situación o con esta persona. Vos sentís, ¿no? Esto de decir, pero no, le tengo que dar una oportunidad, ¿cómo le doy una oportunidad? Y después, boom, viene el golpe de decir, pero si yo lo sabía. Si tenía la lectura interior, ¿por qué di una oportunidad para ser lastimado? Cuando tuve la oportunidad de claro. no ser lastimado. Entonces, me parece que todo eso es lo que uno va aprendiendo. Y un día, como a los 20 años, em, mi hermana aparece con una Biblia bajo el brazo. Y eran los años 70, yo estaba militando en cualquier cosa. Y le digo a mi hermana, "Vos estás loca, ¿qué haces con el viaje? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa?" No, me dice, estuve en un campamento y resulta que pasó tal cosa. Digo, mira, voy a ese campamento y te voy a mostrar que es una tontería, que es toda una cosa. Y encima
la persona que hablaba era norteamericano, recién llegado a la Argentina. Dije, uy, para colmo esto. Bueno, sin Claro, embargo, cuando yo escuché el mensaje, primero me llamó la atención la mirada de los chicos. Eso me llamó la atención, la transparencia, ¿no? Eran mansos, pero eso no los claro, hacía muy inteligentes. Y lo segundo que me llamó mucho la atención, es una voz interior que yo escuché mientras este hombre hablaba. Pero una voz que era por dentro y por fuera, ¿no? Que me hablaba adentro y me hablaba afuera. Y entonces yo decía, pero yo sé quién sos, que me vienen a hablar de este ser religioso. No, vos no claro, me conocés, no tenés la menor idea quién soy yo. Vos tenés un concepto de mí, pero ese no es la verdad. claro. Dame una oportunidad. Y dije, bueno, está bien, listo. Y ahí empezó un proceso profundo, profundo de amistad con Dios. Porque a veces algunas personas me preguntan si yo creo en Dios. Y digo, yo no creo en Dios. Yo lo conozco. No creo en Él. Claro. Lo conozco. Tengo una relación. Por supuesto que es de pareja, porque yo soy más de escaparme y Él es más constante, ¿no? Estamos hablando entonces de los 20 años más o menos. 20 años, sí, sí. Y después, bueno, a lo largo de mi vida tuve mis subidas y bajadas, mis mejores momentos Como todos, como todos. y mis peores momentos, momentos donde a pesar de todo este proceso que he tenido de alejamiento y después de una especie de amor, enamoramiento, ese amor que uno siente que es constante, que siempre está, ¿no? Sí. A pesar de no entender muchas cosas y que muchas cosas son injustas y parecen injustas, entender que es así, punto. Él es el dueño del club y si querés estar en el club de él, el dueño del club es Claro, él, claro, claro, sí, sí. ¿no? Él pone las reglas, no las pongo yo. Totalmente. Él. Cuando yo invito a mi Fundamental. casa, las reglas son en mi casa. Cuando él te invita a su casa, son sus reglas. Sí, totalmente. Y sobre todo si vos lo invitás, porque retomando el Padre Nuestro, yo también pasé por situaciones complejas y también aprendí un poco después de ya ahora grande, eh, cuando el Padre Nuestro dice, venga a nosotros, hágase tu voluntad, ¿no? Y hágase tu voluntad significa hágase tu voluntad y agárrate y bancátela. Sí. Eso es La lo que verdad yo que yo aprendí. muchas veces le dije a Dios, de esto vos no sabés nada, déjame a mí, esto lo Claro, soluciona. De esto no sabés vos, esto no es para vos. claro. Y bueno, y Sí, te no, no, pasa para que te pasa. yo más que nada estoy pensando, por lo menos desde mi punto de vista, es que uno se dice, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? Por qué no puedo salir de, bueno, en tu oración toda la noche estás diciendo que hagas tu voluntad? Bueno, entonces, ¿no? Pero quiero volver a un punto porque no, a veces hay algunos temas que, si bien dije que acá no vamos a hablar de teología y esas cosas, pero hay algunos temas que a mí me ponen. Cuando vos planteabas el tema de los mansos y humildes, sí quiero hacer un paréntesis, porque quizás no se escucha mucha gente, y en lo personal creo que se ha utilizado mucho y manipulado mucho para manipular a la gente. En el sentido, vos sos manso, tenés que obedecer, tenés que callarte, entonces utilizamos las cuestiones teológicas para ejercer poder, ¿no? Y lo quiero unir con el contexto actual de violencia y de grieta, donde necesitamos ser mansos en el sentido pacificadores, aceptar al otro con su diferencia, poder debatir a pesar de que el otro piense distinto. Yo entiendo, por eso quiero hacer este paréntesis, que entiendo que el tema de la mansedumbre tiene que ver más por ese lado y no por el hecho de me dejo que me peguen, digamos, ¿no? Me peguen en el sentido figurado, ¿no? Que puede ser que alguien te maltrate, que alguien te insulte, ¿O eso no. no? Yo creo que eso ¿O no hay que no? permitir, no hay que permitir, pero sí manso en el sentido que tenemos que ser pacificadores. Creo que está faltando mucho y a veces veo en las redes sociales que quizás ciertos sectores, no voy a mencionar quiénes, que viene de ese mundo que dice, sí, yo me siento cristiano y está parado del otro lado, ¿no? Entonces, sí creo que, nada, quería aclarar un poco eso. No sé cómo veías vos esa parte, ¿no? El tema de los mansos, yo coincido con vos, creo que en esta época estamos necesitando más de eso, ¿no?
El problema de los conceptos de manso, que tenemos la idea del manso como blandito, como manipulable, y en realidad es una posición cómoda. Hay muchas personas que deciden tomar el camino de hacerse el manso, hacerse el bueno, para evitar situaciones de desafío, de crisis o de no animarse. Claro. Porque una de las cosas que aprendí en este tiempo, y lo aprendí hace poquito, lo escuché a, el creador de Tesla y se me Elon acaba de... Musk, Elon Musk, gracias. sí, Acabo de escuchar dos cosas. La mujer de Elon Musk dijo, yo aprendí a través de mi marido a la cantidad de veces que él dice no y cómo eso le permitió crecer diciendo no, ¿no? Y por otro lado, él en otro momento dice algo que coincido. Dice, lo opuesto al éxito no es el fracaso. El fracaso es parte del éxito. Muchos se quedan en el fracaso porque si soy manso, bueno, fracasé, Dios quiso que fuera así, entonces me quedo acá porque... No, eso no es. Lo opuesto al éxito es no intentarlo y quedarse con la idea que hubiese pasado, sí, que hubiese pasado si hubiese hecho tal cosa, que hubiese pasado si claro, hubiese hecho tal camino, que hubiese pasado si hubiese tomado esta decisión. Eso es fracasar. Pero claro, las personas se quedan en la comodidad diciendo, bueno, porque soy manso, me dejé. No, no es verdad. No es verdad, sos claro, cobarde. No, no es lo mismo. Eh, Moisés es un hombre poderoso y lideraba un pueblo, y un pueblo no lo podía liderar un blandengue, pero era manso con Dios. claro, Con Dios era manso. Él era dócil hasta cierto punto, porque también tuvo sus momentos que, lógicos, como cualquiera, bueno, basta, esto ya está, listo, 40 años, che, afloja un poco, ¿no? claro. Eh, pero insisto, le estaba hablando al dueño del club. Entonces, Pero ahí no ves también, yo lo veo desde otro lugar, lo mismo que la historia de José, ¿no? Yo lo veo desde otro lugar, ujú, que nace surge con una experiencia impetuosidad, ¿no? Porque él va a matar a alguien, o sea, con una personalidad, y, y ese retiro al desierto, acá viene la metáfora del desierto, que también Jesús la vivió, el retiro al desierto hizo una construcción personal del carácter. Por eso yo digo, tanto José, para mí Moisés también estaba ahí arriba y no, esto no puede pasar, fue y lo mató porque bueno, y después aprendió en 40 años a ser manso. Me da la sensación a mí que no era manso, es mi no, interpretación, ¿no? de origen no lo era. Sino que un trabajo, ¿no? A lo largo Ujú. de años y años y años, ¿no? Yo, por lo menos en lo personal, lo siento así, lo experimenté así. Yo siento que ahora soy un poco más humilde. Antes me miro atrás y digo, por eso me quería preguntarte a vos, ¿vos cómo viviste ese proceso espiritual? ¿Vos sentiste en un momento eso yo la tengo clara, y de golpe Dios te fue dando contra unos, ¿no? ¿Y fuiste aprendiendo esa mansedumbre o no? Yo tuve mi época de mucha soberbia porque tenía poder, mucho poder en serio, de verdad mucho poder. Pero no puedo contar cosas, pero realmente influenciábamos de verdad sobre la gente, de verdad. Hoy los medios están muy difusos, hoy la situación está muy diferente, las redes habilitaron a muchas personas a conversar, pero en la época mía no había redes, entonces lo que se imprimía era muy pesado, era muy importante, ¿no? Lo dice tal diario, ¿no? Lo dice tal medio, entonces era muy importante. De la tal que uno aprendió en ese momento lo que era el poder de verdad, y el poder se te sube, de verdad se te sube. Siempre traté de no abusar de eso. Y creo que eso fue una buena enseñanza que me dieron mis padres. Como que yo ya sabía que eso algún día iba a llegar, porque parte de eso iba a ser hereditario, así que parte de eso iba a venir. Entonces, de alguna manera lo veía en mi familia, veía algunas cosas y el dolor que generaba mal manejarse. Pero también es cierto que necesité algunas crisis muy profundas, muy profundas,
para entender y ser empático, porque eh, yo no, lo que hablamos hace unos días con alguien que quedó viudo y yo no tengo palabras frente a un viudo porque nunca fui viudo, no sé qué decirle. Claro, Entonces hay dolores que yo no conozco y no quiero conocer, de verdad no los quiero conocer, pero los que conozco sí puedo decir te entiendo. Entonces si alguien me dice, no sabes el dolor que tengo por haberme separado, sí sé cuál es el dolor. No sé si el miedo que tengo porque no sé qué voy a hacer con mis hijos, sí sé el miedo que tenés, lo sé, lo he vivido. Entonces yo solamente me manejo desde lugares donde te puedo ayudar por lo que yo pasé antes, ¿no? Yo crucé claro, ese río, conozco el otro lado y sé que del otro lado hay puro claro, misterio. Como es la fe. Cuando vos das un paso de fe, lo que tenés delante es una selva desconocida y nuestra mente intenta ir a los lugares conocidos. Por eso es tan difícil cambiar, claro, porque nuestro sistema mental tiene todo el tiempo busca lo seguro. Ah, esto lo conozco, esto lo sé. Y el dicho está, más vale malo conocido que bueno por conocer. Creo que sí, los que sí, se animan a dar ese paso a lo desconocido son los que después pueden sorprender al mundo y a sí mismos. Pero en primer lugar se tiene que sorprender a sí mismo. Y lo claro, segundo es comprometerse con ellos. Por ejemplo, una de las cosas que yo explico a los papás y a las mamás que dicen, llegó la adolescencia, ¿qué hago? La salida, ¿qué hago? Y qué sé yo, bla, bla, y entonces van a volver tarde. Es simple. Cuando uno entiende que hay herramientas simples que están a mano, pero que uno no las usa porque no las aprendió, lo más importante cuando llegue ese momento donde tu hijo dice, bueno, va a ser mi primer salida, bueno, volvés a tal hora, se llegó a un acuerdo. ¿Qué pasa si tu hijo no llega a esa hora, llega más tarde? ¿Qué haces? claro, Lo normal, lo que se hace normalmente es que el papá o la mamá actúan de verdugos, los castigan. Entonces la próxima vez, bla, 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 bla. O por otro lado dice, bueno, es un adolescente, qué sé yo, mano floja. ¿Cuál es el punto medio? ¿Qué tengo que hacer? Es tan claro, sencillo, porque Dios nos enseña a hacerlo. Es así. sí, Hago un acuerdo con mi hijo. ¿Qué hacemos si vos llegás tarde y no cumplís con tu palabra? No, no a mí. A vos, vos te prometiste a vos. Vos te comprometés con vos a llegar a la 1 de la mañana, suponete. ¿Qué pasa si no cumplís con tu palabra? No con lo que me prometiste a mí, que no importa. Porque lo que vas a claro, fallarte es a vos, no a mí. Primera enseñanza, hacerte responsable de vos como claro, persona. Segundo, él va a decir, bueno, dejo de ver a mis amigos el fin de semana, o no juego con la computadora, o dejo de jugar tal cosa, o voy a cortar el pasto de casa, lo que fuere, algo que él se comprometa. Cuando él llega tarde y tiene una razón justificable, vos no decís nada, decís, bueno, te entiendo perfecto. Ahora, si no tiene una justificación, lo único que tenés que decir es, cumplí con tu palabra, claro, anda a cortar totalmente. el pasto, nada más. Sí, Y el buenísimo, que, y el que se hace responsable de su palabra es él, frente a sí claro, mismo. ¿Qué es lo que Dios nos enseña todo el tiempo? Que nuestra palabra tenga valor, ¿no? claro. Em, Y siendo un poco ahí, y ahora quiero volver a retomar, porque nos quedamos los 20 y nos falta la parte importante, porque me interesa mucho retomar el tema del poder, tu relación con el poder, tu relación con lo espiritual y con esto que estás diciendo de ser, ser íntegro. ¿Cómo te llevaste en esos años?